buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Qué placer, de verdad, qué gusto compartir esta hora completa con ustedes, nuestros televidentes, que desde ya les voy agradeciendo por toda esta compañía en el 2016. Esperamos que en el 2017 ustedes sigan con nosotros. Recuerden que es esta semana y la próxima seguimos con programación en vivo y en directo aquí en el Canal 14 y por supuesto aquí en el programa Cuerpo Vital. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Aquellas personas que no tienen la señal de televisión, Claro, UNE o Mcali, pues nos pueden ver continuamente por nuestra señal en vivo por www.canal14.com.co y nos encanta de verdad que nos envíen sus mensajes, nos reporten la sintonía desde diferentes lugares del mundo, nos alegra mucho de verdad poder tener ese contacto a través de esa señal en vivo de nuestra página. Y también saludamos a quienes nos ven desde sus celulares por la aplicación EuroLatinTV.tv. Recuerden que estamos en vivo y en directo martes y jueves de 11 a 12 del mediodía y cuando estamos aquí al aire, de esa forma nos contactamos. Pero cuando estamos fuera del aire y también se quieren contactar con nosotros, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de hipertensión y diabetes. Ese es nuestro tema del día de hoy. Si tiene dudas, inquietudes, si algo le preocupa, si justamente ya tiene un diagnóstico tal vez de hipertensión y diabetes y algo quiere preguntar, pues aproveche esta oportunidad que le da nuestro programa y el Canal 14, realizando este programa en vivo e en directo a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Saludo inmediatamente a mi invitado del día de hoy, es el doctor Fernando Villegas. Él es neurólogo especialista en medicina integrativa. Doctor Fernando Villegas, qué placer volver a tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, Liliana, por la invitación al Canal 14. Estoy muy complacido de estar aquí con usted hoy. Y yo estoy muy contenta, doctor, de tenerlo aquí en nuestro programa, además para hablar de hipertensión y diabetes, que uno podría decir, doctor, son dos enfermedades o patologías que definitivamente se están presentando muchísimo y que a veces como que desconciertan. Sí, yo diría, Liliana, que en todo el mundo, yo diría que es como, podríamos decir que es como la segunda causa de enfermedad cardiovascular, tanto la hipertensión como la diabetes. Es muy frecuente que cada vez se incremente, yo creo que aún más todavía. Y yo pienso, Liliana, que todo esto es debido como a lo nuevo que va ocurriendo, diríamos, con la evolución de la humanidad, que es la alimentación. Entonces cada vez nos alimentamos, diríamos, peor. Y anteriormente pues decíamos que solamente eran las grasas, que era lo que nos hacía daño, pero hoy en día sabemos que son los azúcares refinados lo que realmente nos hace daño. Y eso en conjunto pues con las grasas saturadas, sobre todo las grasas tipo trans, que realmente son las que generan pues que uno realmente enferme, ¿no? Eso es lo que debemos de evitar. Yo diría que en todo momento. Claro, entonces uno podría decir, doctor, digamos, hipertensión y diabetes tiene una estrecha relación con la alimentación. Claro, y hay una estrecha relación entre ellas mismas, porque casi que uno, siempre que ve a un paciente hipertenso, está obligado a descartar la diabetes y cuando ve a un paciente diabético está obligado a descartar una hipertensión. Y yo diría que las causas son muy comunes, las causas, a pesar de que probablemente en la literatura médica se diga que la hipertensión es idiopática de origen desconocido. Nosotros que hacemos medicina biológica sabemos con certeza que realmente la alimentación influye muchísimo. El sedentarismo influye muchísimo y el estilo de vida, sobre todo la ansiedad y el estrés y la depresión, que son las que generan también que haya una patología o enfermedad. Cuando nosotros logramos tener estas tres, diríamos, variables controladas, independientemente, diría yo, de lo que uno podría decir que si su papá y su mamá es hipertenso o es diabético, uno tiene esa tendencia, pero la tendencia se manifiesta cuando uno permite que se manifieste esa tendencia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que esas tres variables que acabo de nombrar, que son el estrés, la ansiedad, la depresión, el deporte, o sea, el ejercicio físico, que se habla de que debe ser inclusive no tan prolongado, sino más intenso, o sea, se pide 20 minutos de intensidad física, y la alimentación correcta, que de eso vamos a hablar más adelantito. Pero básicamente esas tres cosas, esas tres variables son las que influyen sobre este tipo de enfermedades. Claro, doctor, y usted lo ha dicho, digamos, aunque en la literatura diga, no existe, digamos, una causa como tal de la hipertensión, ustedes, desde la experiencia, han visto que la alimentación tiene una estrecha relación y obviamente todos estos factores que nos nombra, estrés, ansiedad, depresión,
pues sedentarismo, tienen relación porque ustedes han visto que cambiando, digamos, Claro. o actuando ante estos factores, mejora Claro. muchísimo. Claro, Liliana, eso en nuestra experiencia que ya lleva aproximadamente, va para 14 años ya, lo que nosotros vemos es que cuando modificamos la alimentación, el paciente sale de la hipertensión o sale de la diabetes cuando es la diabetes tipo 2. Recuerden que hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 que es la de los niños y la tipo 2 que es la de los adultos. Estamos hablando hoy de la tipo 2, o sea, la de los adultos, y esa diabetes puede lograr desaparecer si uno modifica ciertas cosas como lo que habíamos dicho anteriormente, pero específicamente diríamos que si tocamos la alimentación y tocamos un poquito de tranquilidad en el paciente y tocamos un poquito al paciente para que haga ejercicio físico, probablemente el paciente deje de tomar medicamentos, que eso es lo que buscamos. Entonces, todavía hay médicos que les cuesta creer, Liliana. Yo tengo pacientes en el programa de hipertensión de la clínica y en el programa de diabetes de la clínica que ya no son hipertensos ni son diabéticos, pero se encuentran con algunos médicos que les quieren hacer tomar los medicamentos nuevamente, porque dice, usted nunca dejará de ser hipertenso, usted nunca dejará de ser diabético. Y yo les quiero decir que sí, eso se puede lograr. Nosotros llevamos ya pacientes de más de 6, 7 años que han dejado de ser diabéticos y han dejado de ser hipertensos, o sea que eso se puede lograr. Inclusive busqué en la literatura médica, diríamos, algunos artículos médicos y ya hablan de que sí se puede controlar, de que se puede dejar de tomar los medicamentos. O sea que ya la literatura médica empieza a ser un poquito más laxa en esto, ya empiezan a darse cuenta que en la medicina biológica realmente sí se puede encontrar, diríamos, la respuesta para que el paciente deje de tomar los medicamentos. Que a eso es lo que tiene que ir todo el mundo, ¿no? Porque pues, sabemos que también los medicamentos tienen efectos adversos sobre nosotros porque son, diríamos, son compuestos químicos que mejoran una cosa pero empeoran otra. Eso que usted ha dicho, doctor, sí que es bien importante, que lo dijo anteriormente. A un paciente que le han diagnosticado hipertensión o le han diagnosticado diabetes, desde el principio le dicen, esta es una enfermedad crónica. Y de por vida va a tenerla y va a tener que tomar los medicamentos, y se ha descubierto que no es así. Que no es así. Que impactando, digamos, en algo tan sencillo, uno puede decir que es sencillo, ¿no, doctor? Porque es que Claro. habla uno de sencillo, en la alimentación puede encontrar mejoría. Claro. Es decir, ya encontré en un artículo médico que hablaba sobre hipertensión, decía, es que es muy fácil de tratar la hipertensión. Y yo decía, increíble, ¿no? Por lo menos hoy se escribe eso, es muy fácil de tratar la hipertensión. Y yo le diría a las personas que nos están viendo, es muy fácil tratar la hipertensión. Sencillamente con poquitas cosas usted puede salir de la hipertensión. Y yo le diría, claro, si uno vuelve y come como estaba comiendo, vuelve a ser hipertenso nuevamente. Es decir, ahí no podemos hablar de una cura, pero sí podemos hablar de que el paciente deja de ser hipertenso, deja de tomar los medicamentos, que a eso es lo que queremos llegar realmente. Claro. Doctor, yo creo que, digamos, hablemos un poquito de cada una de ellas. De la diabetes, por ejemplo. La diabetes es compleja. Sí, mire, la diabetes es una enfermedad pues tan compleja porque es una enfermedad sistémica. Como no podemos decir pues que el azúcar se aumentó en un solo órgano, sino que el azúcar se aumenta en todo el organismo. Entonces diríamos que tiene unos órganos que se llaman órganos blancos, o sea, los órganos a donde apunta la diabetes son los que va a destruir la diabetes. Y hay unos órganos que se dañan más que otros, o que son más sensibles, diríamos, al alza del azúcar. Esos órganos pues son los ojos, nuestra retina, por eso hay que estar haciendo, diríamos que controles periódicos con el oftalmólogo. El otro órgano es el riñón. También tenemos que ver nosotros como médicos, tenemos que estar pendientes de que la función renal esté correcta en un paciente que sea diabético. Y los otros órganos, diríamos, son el cerebro, el corazón y los nervios, es decir, los nervios periféricos. En el caso mío, que soy neurólogo, pues vemos muchas neuropatías diabéticas, que son los pacientes que empiezan a perder la sensibilidad en sus piernas, por ahí empiezan, y luego empiezan a hacer ya patologías como úlceras, porque empiezan a hacer una cosa que se llama microangiopatía, o sea, el daño de las pequeñas arterias. Se obstruyen y permite que se empiecen a formar úlceras que en un futuro se convierten en pies necróticos, o sea, gangrenas gaseosas. Posteriormente tienen que ir a las amputaciones, y yo digo que todo esto se podría evitar con un buen control. Simplemente ubicando a una persona que realmente sepa tratar la diabetes, que sepa cómo realmente poder quitarla, desaparecerla, porque es que se puede desaparecer la diabetes. Entonces, para no lidiar con toda esta cantidad de cosas, podemos tener entonces infartos cerebrales, derrames cerebrales, infartos cardíacos. O sea, podemos tener una cantidad de consecuencias secundariamente a una enfermedad que se puede tratar
fácilmente, también diría yo, fácilmente igual que la hipertensión. Me gusta mucho, doctor, que usted diga así, se puede quitar, puede desaparecer. Eso, digamos, es una esperanza alta para las personas que le han dicho o le han diagnosticado diabetes o hipertensión. Cuando, digamos, doctor, que puede ser lo más difícil de esta patología, cuando empiezan a aparecer estos síntomas, ¿es porque ya ha estado allí, digamos, estos desniveles en el azúcar, o es una enfermedad que los síntomas los muestra rápido? Bueno, diríamos que igual que la hipertensión, la diabetes también es una enfermedad silenciosa. Al inicio de la enfermedad no podríamos saberlo. Después, cuando ya la enfermedad es un poco más manifiesta y digamos que ya está muy establecida, el paciente empieza con síntomas. Los síntomas, pues, es básicamente la necesidad de querer tomar mucho líquido, la necesidad de querer comer un poco más. Eso es como lo que el paciente siente cierta sensación de fatiga, una sensación de astenia, de debilidad, de a veces de no querer hacer nada. Yo diría que eso, a grandes rasgos, estos son como los síntomas que uno podría manifestar cuando está empezando la enfermedad. Cuando esto empieza, casi siempre se hacen los exámenes y siempre pues el marcador está ahí, que es la glicemia, mostrando que realmente tiene una enfermedad pues tipo diabetes, ¿no? Y desde allí sería muchísimo más fácil empezar a Claro, cambiar, digamos. Cuando ya empieza el paciente, es más, yo a veces agarro a estos pacientes de entrada, yo no los medico con ningún tipo de medicamento químico, ningún hipoglicemiante, yo empiezo simplemente con un cambio nutricional severo, estricto. Ahí también quiero hacer como una aclaración, Liliana. Leía un artículo que yo creo que está demasiado equivocado, por eso es que la gente hoy en día le tiene mucho miedo a lo natural, ¿no? Entonces yo en mi clínica yo le digo, bueno, usted tiene que hacer un cambio hacia las frutas. Y el artículo médico que leía estaba en contra de la fruta, de la fructosa, derivada de la fruta, decía. Entonces, ¿qué pasa, Liliana? Es como uno también, diríamos, ordene a su paciente, porque todo tiene que tener un orden. El orden es el siguiente: si usted va a comer fruta, usted debe consumir fruta, diríamos, alejado de los alimentos. Ahora está muy de moda un WhatsApp que le está llegando a todo el mundo: consume la fruta lejos de tus alimentos. Eso es verdad. Hay que consumirla lejos de los alimentos para poder que la fructosa no haga otro proceso diferente al que debe de hacer. Normalmente entre 30 minutos y una hora el cuerpo es capaz de absorber toda la fruta que usted consuma. Por lo tanto, a la hora usted puede consumir otro alimento, pero debe ser siempre separado de otros alimentos. Esto para evitar que la fructosa realmente sea dañina. Pero en lo que nosotros llevamos en la experiencia, cuando le decimos, es más, hay estudios que hablan de comer fruta cada hora, hasta 11 porciones al día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es malo comer fruta, es muy bueno. Lo que pasa es que hay que comerlo alejado de las comidas, para poder que la fructosa no haga hay diríamos, un producto de desecho que genera la fructosa, que es el ácido úrico. Y ese ácido úrico es el que termina haciendo el daño en los vasos, porque eso está involucrado con una reacción con el óxido nítrico, que es el que permite que los vasos se dilaten o no se dilaten. Pero eso realmente yo pienso que pasa cuando la fruta se mezcla con otro tipo de alimentos. Hace como esa combinación ahí que Sí. no es buena. Mucho por profundizar y justamente sobre eso de las frutas, mucho por hablar en nuestro programa, que hoy estamos hablando de hipertensión y diabetes. Hago pausa para comerciales y retorno con mucha más información en Cuerpo Vital. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. En la 14, las deliciosas arepas Doña Paisa, exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa, y son rellenas de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas, deliciosas. Y no nos confundas, somos Arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, Fina, te necesito. Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre no hay sino una. Eso así. Ponle más, que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. Na, na, na. Eso es amor.
una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con La Fina. Sabores únicos con un toque de burbujas. H2O. Te hace bien. Verte bien es cuestión de actitud, porque siempre estás lista y lo demuestras en cualquier momento. Llevas siempre contigo polvos alto cubrimiento Nylen. Si actitud te sobra, que no te falte Nylen. ¿Usted dona sangre? Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. No sé dónde donar. No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas. Comparte lo que llevas dentro. Dona sangre. Dona plaquetas. Hemocentro Cruz Roja Valle. www.donosangre.org.co. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. En la 14, por compras de 14,000 pesos, participa en el sorteo mensual de uno de los 114 bonos multicompra por 1.014.000 cada uno. Consulta términos y condiciones en www.almaceneslacatorce.com. Autoriza Coljuegos. Qué bueno que continúen con nosotros en Cuerpo Vital, hoy hablando de hipertensión y diabetes, y estamos en vivo y en directo. Si tienen inquietudes, nuestra línea telefónica está disponible, 664-9880. Hoy hablando de hipertensión y diabetes con el doctor Fernando Villegas. Él es neurólogo, especialista en medicina integrativa. A él lo encuentran en la clínica BioVital, que queda en la carrera 42, número 3A24, 552-4771. Es su teléfono fijo. Ustedes en pantalla igual van a estar viendo esta información para que, si desean ampliar, digamos, el tema o lo que estamos hablando el día de hoy, desean adquirir más información, pues allí lo encuentran. Usted ahorita, doctor, nos decía, allí en la clínica BioVital hay programa establecido de hipertensión y diabetes, porque digamos que estas dos enfermedades necesitan un programa completo, es que no es solo un especialista, por así decirlo. Sí, claro, es un programa, diríamos, integral, como la medicina que nosotros hacemos, que es integrativa. Liliana, le quería retomar el tema sobre las frutas. Hay muchas, en la medicina alopática, que es la medicina donde nosotros nos formamos, pues sencillamente se le dice al paciente que no consuma determinadas frutas que son muy dulces, porque generan pues aumento del azúcar. Claro, sí, cuando la persona dice tiene diabetes, ojo con estas frutas dulces. Entonces volvemos a lo mismo otra vez. Si esas frutas que son muy dulces se mezclan con alimentos, ellas generan una fermentación, generan aumento de su azúcar, porque la fermentación genera azúcar. Pero cuando estas frutas son consumidas sin presencia de otro alimento, normalmente el cuerpo es capaz de asimilar esa fructosa bien. Diríamos que no se genera ese aumento prolongado de la glicemia, sino que es un aumento que el cuerpo es capaz de dominarlo y de absorberlo rápidamente y de utilizarlo, metabolizarlo rápidamente. Entonces, nosotros realmente, en ese sentido, no prohibimos ese tipo de frutas. Pero sí hay unas frutas que nosotros prohibimos, pero no es por eso realmente, no es porque aumenten el azúcar en la sangre, sino porque generan inflamación intestinal. Y nuestro intestino se convirtió como en nuestro segundo cerebro, es muy importante, porque a través del intestino es que se generan todas las patologías. Entonces hay frutas como el banano, la piña, la naranja y la fresa. Esas 4 frutas nosotros las prohibimos porque generan inflamación intestinal, pero realmente las prohibimos es por eso, no porque aumenten la cantidad de azúcar en el cuerpo, porque no nos preocupa eso. Entonces realmente ahí hay como una mala información que nos dieron a nosotros los médicos cuando aprendimos nutrición y prohibir ciertas frutas a ciertos pacientes. Los pacientes llegan ya predispuestos, no, es que yo no puedo comer esta fruta, el mango, el banano o X fruta porque es muy dulce. Y yo le digo, mire, mientras la pueda consumir con el estómago vacío no va a pasar nada. Entonces eso es lo que realmente estamos haciendo ahora con unos excelentes resultados, sin complicar al paciente, porque realmente el paciente no se complica. Nosotros inclusive hemos tenido posibilidad de testearles diariamente la glicemia cuando están comiendo ese tipo de frutas y la glicemia nunca se dispara por encima de 130, 140, siendo diabéticos. Entonces, porque los ponemos a hacer una dieta de frutas y verduras durante una semana.
Entonces casi que ellos no comen más que frutas y verduras por una semana. Y estos pacientes logran regular, sobre todo pacientes que ya vienen muy descompensados. Hemos recibido pacientes ahí casi con 500, 550 que llegan muy descompensados. Los metemos en una dieta de frutas y verduras y esos pacientes logran disminuir ese nivel de glicemia tan elevado que traen. Claro, entonces aquí estamos hablando, digamos, no banana, no piña, naranja, fresa, pero por otra razón, no porque son dulces, porque si no se prohibiría entonces mango, uva, que la uva también se habla mucho de prohibición en diabéticos y no es así, hay que saberlas consumir. Hay que saberlas consumir, siempre acuérdense, estómago vacío, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta. Una hora, entonces uno, digamos, se come sus frutas, doctor, y deja pasar una hora si va a, digamos, almorzar, a comer otra cosa, eso. O sea que uno diría que con el almuerzo no se debe consumir fruta, con la cena no se debe consumir fruta. Entonces la fruta siempre hay que aislarla, hay que ponerla en horarios donde el estómago esté vacío. Se habla también que en las horas de la noche no es así, sino... Claro, porque en las horas de la noche, recuerda que tenemos fructosa, la fructosa es el azúcar, y el azúcar hace que su cerebrito funcione más rápido. Es decir, cuando yo voy en mi carrito y le meto el acelerador, entonces es igual que aquí, si le damos fructosa, entonces él mete el acelerador y su cerebrito empieza a funcionar más rápido, pero en la noche ¿qué necesitamos? Que el cerebro funcione muy lento para poder que descansemos. Si aceleramos, pues nos vamos a levantar en la mañana con ganas de no levantarnos, de no despertarnos, de no querer ir a hacer ninguna actividad, precisamente porque estamos cansados. Entonces en la noche es nada de fructosa, o sea que la fruta se debe consumir hasta las 5 de la tarde, yo diría, máximo diría yo, pues 6 de la tarde si usted se va a acostar muy tarde, y de ahí en adelante yo diría que lo ideal son verduras, no frutas, para tratar de uno poder descansar en la noche. Verdura y proteína, doctor. Proteína, pero yo diría que proteína vegetal y muy poquita, y muy poca cantidad. La proteína vegetal se debe consumir al mediodía, realmente en buena porción, en buena cantidad. Bueno, mucha información seguimos aquí en nuestro programa, vamos a seguir dándole, por supuesto, a nuestros televidentes y recuerden que estamos en vivo e indirecto y si tienen inquietudes, pues a través de nuestra línea telefónica que está disponible, pues nos puede llamar 664-9880. El diagnóstico de diabetes, doctor, ¿cómo se realiza? Bueno, el diagnóstico de la diabetes, inicialmente por los síntomas que ya habíamos dicho, que era mucho deseo de comer, mucho deseo de tomar líquidos, sensación de fatiga, una fatiga crónica. Normalmente hacemos un examen que se llama una glicemia pre, que es una glicemia en ayuno. Y si el nivel está por encima de 126, entonces nosotros podemos decir que el paciente probablemente es un paciente diabético. Allí entonces tenemos que empezar a hacerle controles a él, a ver si realmente esta glicemia se sigue comportando de la misma manera, o sea, sigue con glicemias elevadas. Podemos pedir un examen que también nos habla de un poquito de cronicidad y es la hemoglobina glicosilada, que es una hemoglobina que nos habla como de alrededor de 3 meses de la enfermedad. O sea que cuando yo tengo una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5%, yo puedo decir que el paciente es diabético. Entonces eso me confirmaría el diagnóstico que tengo con la glicemia pre. Y podría también enviar una curva. Muchos médicos entonces dicen, vamos a hacer una curva. La curva es cómo tolera usted la cantidad de azúcar en su cuerpo. Normalmente la tenemos que tolerar bien, pero cuando se sube por encima de 200 la POS, entonces podemos decir que el paciente está haciendo o está empezando una diabetes o es diabético ya. Entonces tenemos 3 posibilidades. La glicemia pre, que la hacemos antes de desayunar. La glicemia POS, que la hacemos después de ingerir una carga, diríamos, de carbohidratos. Y tenemos la hemoglobina glicosilada, que sería como la confirmatoria de que realmente el paciente sí es un paciente diabético. Claro, no me voy a meter todavía en tratamientos, doctor, digamos, porque aunque hemos hablado mucho pues, obviamente de la buena alimentación y de cómo se trabaja en la clínica BioVital, pero también igual le quiero preguntar, el tratamiento convencional, que siempre lo han usado, digamos, ¿esto qué es? Estos riesgos, los contra, todo esto, pero voy a pasar a hipertensión para, digamos, al final unirnos las dos en los tratamientos. La hipertensión, doctor, digamos. Sí, mire, la hipertensión, normalmente nosotros tenemos 2 tipos de presión. Una presión alta, diríamos, o una primera presión y una segunda presión, la sistólica y la diastólica. Normalmente nosotros como médicos siempre miramos la tensión diastólica. Miramos las 2, pero vamos a tratar la diastólica. ¿Qué quiere decir la diastólica y qué quiere decir la sistólica? Diríamos que la sistólica nos habla de la hipertensión como tal, y la sistólica nos habla como de un endurecimiento de las arterias. Indirectamente nos está hablando de eso. Entonces nosotros realmente vamos a tratar la presión que esté por debajo, la segunda presión
que esté por encima, diríamos, de 90 milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros encontramos una presión por encima de 90 milímetros de mercurio, nosotros tenemos que empezar a hacerle un seguimiento a este paciente. Normalmente se llama afinamiento, que es que le decimos al paciente que se tome la presión durante varios días y luego regrese al consultorio para saber qué está pasando. Porque muchos pacientes, a pesar de haber tenido la presión en 90, a veces llegan con presiones de 70, 60 y no son realmente hipertensos, sino que en ese momento la presión llegó a 90. O a veces pasa que llegó a 90 pero trae presiones de 100, de 105, entonces uno dice, sí, este paciente sí es hipertenso. Entonces yo pienso que ahí es donde requiere el tratamiento. Claro, para que nuestros clientes entiendan un poquito, doctor, digamos, a uno siempre que le toman la presión, le dicen, digamos, si está correcta o está bien, 120, 80 o 70. Eso, ajá. Entonces diríamos que la primera presión es la sistólica y la segunda es la diastólica. La segunda es la que vamos a mirar que no pase por encima de 90. O sea, la que dijimos que estaba en 120, 80, no debe pasar de 90. O sea, lo máximo debe ser 140 por 90. Eso diríamos que es lo máximo que uno podría tener normalmente. Si usted pasa de 140 a 90, diríamos que ya se salió de los límites permitidos y ahí hay que entrar a ver qué es lo que vamos a hacer. Pero hay gente que puede tener 160, 180, 90 y yo le diría, yo todavía no lo trato. Pero hay gente que yo creo que hay hasta médicos sabrán que dan una tabletica para bajar la presión sistólica, cuando realmente la presión sistólica no se trata, sino que se trata de la presión diastólica. Eso es muy común, lo veo mucho inclusive en algunos pacientes que yo tengo en control. No, es que se le subió la presión a 180 y estaba en 180-80, pero le dimos la tableta porque es que se puso muy alta. Entonces todavía la gente no diferencia muy bien qué es hipertensión como tal, ¿no? Eso es cierto, porque uno le dice, la de arriba, sí, está muy arriba, pues sí. se asusta. No, puede estar en 200, a mí eso no me asusta, 200, 220 y para mí eso a mí no me asusta, mientras la de abajo no pase de 90. Si pasa de 90, entonces digamos... Empezamos el estudio y probablemente si el afinamiento es positivo, hacemos un tratamiento. Si ya se ha realizado, porque eso que ha dicho el doctor es bien interesante, si se ha realizado, digamos, estas tomas de la tensión periódicas, porque hay que realizarlas durante un tiempo, y es cierto que, doctor, que se debe tomar a la misma hora y digamos en el mismo momento, o como en la misma, digamos, situación que se está viviendo, que no haya hecho ejercicio o algo así. Claro, porque pues normalmente, ¿qué queremos? Que haya como un mismo nivel, y ese nivel es que si usted se lo tomó a las 9 de la mañana, pues entonces hasta las 9 de la mañana está en su casa, tranquilito, entonces como que haya esa misma condición, o que si se la tomó a las 3 de la tarde, donde usted está un poquito agitado, pues entonces que se hace siempre esa misma condición para poderla comparar. Entonces por eso buscamos siempre que sea un mismo horario, ¿no? Entonces hay que decirle, bueno, en horas de la mañana, entre tal hora y tal hora, ahí se va a tomar la presión durante tantos días, y de acuerdo a eso, pues tomamos la decisión realmente si es un paciente hipertenso o no. Doctor, usted ya no lo ha dicho, pero digamos después de la pausa me contesta esto. Nos ha dicho, no se conoce digamos mucho de las causas, pero una persona que tiene hipertensión, sí le han dicho, tiene mucho que ver con la herencia y tiene que ver con la alimentación y especialmente con el consumo de sal. De todo esto hablamos después de la pausa para comerciales. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Manuelita Light, mezcla de azúcar y extracto de stevia. Con 50% menos calorías, manteniendo el mismo sabor de siempre. Para quienes deciden tener un nuevo estilo de vida sin dejar el dulce sabor del azúcar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. ¿Te parecen lindos? Pues no lo son. Son criaturas que dañan tus dientes. Combátelos con Orbit, la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber. Orbit, cuida tu boca. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo.
Gustosita se preocupa por tus hijos, por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá. ¡Nueva Gustosita Mesa! Con 40% menos grasa. Con 5 vitaminas. Ahora Gustosita llega a la mesa, suavecita y deliciosa, te encantará. Con 40% menos de grasa, es una delicia. Nueva Gustosita Mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas. Deliciosa y su precio te encantará. Pestañas de impacto, más volumen, más intensas, más extremas. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. Cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos. Luce la mirada más extrema. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. La marca de maquillaje número 1 en el mundo. Hay una colosal para cada mirada. ¡Descúbrelas! En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Hipertensión y diabetes es nuestro tema del día de hoy en Cuerpo Vital, conversando con el doctor Fernando Villegas, él es neurólogo, especialista en medicina integrativa. A él lo encuentran en la clínica BioVital, que queda en la carrera 42, número 3A24, en el barrio Lido, 552-4771. Si desean ampliar o adquirir información o conversar con el doctor, 552-4771. Hablábamos, doctor, antes de irnos a la pausa, de la hipertensión y yo le preguntaba, y pues de hecho ya lo habíamos comentado un poco, siempre le dicen que tiene que ver con la herencia. Y sí, digamos, es cierto, pero se puede modificar, ¿o cómo es? Bueno, diremos que sí, hay una tendencia hereditaria, se puede modificar, claro. ¿Por qué se puede modificar? Porque si uno tiene una tendencia a lo que sea, a ser obeso, a ser hipertenso, a lo que sea, depende de lo que usted haga, depende de su alimentación. Entonces el obeso termina siendo obeso porque come lo mismo que el papá. Pero si mi papá puede ser obeso, por lo menos en el caso mío, que mi papá era obeso y yo no fui obeso porque yo comía diferente. Entonces probablemente la tendencia hereditaria desaparece. Lo mismo pasa con la hipertensión. Lo mismo pasa, o sea, cuando usted genera una alimentación diferente, usted deja de ser hipertenso, o sea, no va a desarrollar la enfermedad. Entonces diríamos que sí está relacionada con la genética, con la parte genética. Está relacionada con la edad también. A mayor edad, mayor hipertensión, las cifras tensionales se van elevando. Probablemente por lo mismo, Liliana, porque venimos acumulando cosas dentro de nuestro cuerpo que no somos capaces de sacar. Entonces las acumulamos tanto y nuestro cuerpo empieza a generar diabetes, hipertensión y todo tipo de enfermedades. También está relacionado con el sexo. Se sabe que en los hombres es más frecuente que en las mujeres, pero nos nivelamos cuando la mujer llega a la menopausia. Entonces cuando llega a la menopausia parece que hay un cierto factor protector de la parte hormonal y nos equiparamos. De ahí en adelante ya es igual la frecuencia. ¿Qué más le podría decir? En cuanto a la raza también, la raza negra tiene diríamos que el doble de posibilidades de desarrollar hipertensión que la raza no negra. Entonces, esas serían como las predisposiciones para desarrollar hipertensión arterial. Le preguntaba y hablaba también, antes de irnos a la pausa, doctor, de la sal, porque siempre que hay una persona que tiene hipertensión, le dicen sal, deje el consumo, consumió mucha, ¿tiene relación? Sí, la sal tiene muchísima relación, diríamos, porque recuerden que hoy en día la sal casi que la volvieron química. La sal anteriormente era una sal natural, era una sal marina, que yo creo que tenemos que volver a eso mismo otra vez, a buscar nuevamente nuestra sal natural. Yo pienso que eso es un llamado también a las empresas que fabrican sal, para que estas empresas empiecen a entregarnos la sal como viene del mar, como viene de las diferentes minas de sal. Entonces yo pienso que nos tienen que entregar la sal natural, no les tienen que quitar cosas ni añadirle cosas, porque a la sal realmente, cuando usted la estudia, la sal tiene muchísimos minerales. Entonces lo que hacen es volverla a cloruro de sodio, quitarle el resto de minerales que lo necesitamos, y fuera de eso agregarle yodo y otras cosas más, cuando yo les digo a ellos que realmente esto nos está enfermando. Entonces ese tipo de sal yodada, diríamos que sí, yo como médico les digo sí, no consuman sal yodada porque puede subir la presión, pero nosotros hemos visto que los pacientes que consumen sal marina, sin yodo, sal natural,
la presión arterial no se sube, la presión arterial se mantiene. Entonces esto ha hecho reevaluar realmente que necesitamos las cosas naturales y no las cosas químicas. Es decir, doctor, en un paciente hipertenso, usted no quita la sal marina, por ejemplo, en ese caso. Sal marina no, yo les digo consuman sal marina, pero que sea sal marina, que diga sal marina, no puede decir nada más, ahí dice sal marina, yodada y fluorizada, no nos sirve, sal marina sola. Doctor, pero ahorita que usted nombra el yodo, sí se ha hablado mucho, digamos, que el yodo es necesario también para el buen funcionamiento de algunas glándulas, por ejemplo, como la tiroides. Claro, pero recuerde que los minerales están dentro de la sal, ese mineral está dentro de la sal, sino que se lo quitan, terminan quitándose y luego añadiéndoselo, pero se lo añaden en forma química, y ahí viene el problema. Entonces nosotros necesitamos, porque viene fluorada y yodada, recuerde que el flúor es un veneno, el yodo ya viene siendo químico, ni siquiera es un yodo natural. Entonces realmente es más el daño que el beneficio, pero es que recuerde que la sal marina ya lo contiene, ya contiene todos esos minerales, tiene como 32 minerales. Entonces para mí es una aberración que les toque quitarle todos los minerales para dejarla solamente como cloruro de sodio, que es la sal. Entonces yo pienso que tenemos que respetar la naturaleza es sabia, Liliana. De todos modos, aunque digamos la sal marina no haga daño, uno debe, digamos, consumirla. Sí, claro, en poca cantidad. O sea, Liliana, todo en exceso hace daño. Vimos el caso de un señor hace 2 años que se tomó creo que 11 vasos con agua y se murió. 11 vasos con agua, entonces yo como le digo a todo el mundo, el café y lo mismo, si usted toma mucho café también puede ser hipertenso, ¿no? Entonces todo en exceso. Entonces el gordito siempre tiende a ser el gordo, que ya hoy en día se llama síndrome metabólico porque ellos son los que van acumulando enfermedades. Por eso cuando van los gorditos a mi consultorio yo le digo, mire, es que usted puede desarrollar hipertensión, es que usted puede desarrollar diabetes, son más propensos. Ahora, usted es flaco, pero también es sedentario, entonces lo mismo, usted si es sedentario también puede desarrollar enfermedades como diabetes e hipertensión, por el solo hecho de estar quieto. Entonces miraron que esas son como las otras 2 predisposiciones también para desarrollar este par de enfermedades. Claro, y de hipertensión y diabetes, que es lo que estamos hablando el día de hoy. En síntomas, doctor, de la hipertensión, ¿cuáles son? La hipertensión, por excelencia, es la enfermedad silenciosa. Por eso es que se muere tanta gente. O sea, es silenciosa. Digamos siempre. Siempre, casi siempre, diría yo. Muy pocas veces genera, diríamos, síntomas. Entonces la gente piensa que porque le dolió la cabeza se le subió la presión, porque está maluco, con sensación de una lipotimia, se le subió la presión. Y normalmente no pasa eso, ¿no? Cuando la hipertensión da síntomas, normalmente se llama crisis hipertensiva, que es cuando usted genera síntomas, ya sean neurológicos, y neurológico es de cualquier tipo, pues el paciente que se le paralizó un lado del cuerpo, el paciente que hizo dolores precordiales, el paciente que hizo sudoración profusa, malestar general, que le duró pues unos pocos segundos o pocos minutos. Esos son los pacientes que hacen crisis hipertensivas, cuando la presión sube de golpe. El problema, Liliana, es que la presión cuando se sube, no se sube lentamente. Ella no dice voy a subirme, entonces empieza a ascender lentamente, no. La presión sube bruscamente. Entonces ahí está el peligro inclusive de las hemorragias cerebrales, porque los vasos que están dentro del cerebro, que son los vasos más pequeños, que son las arterias, hacen unos ángulos de 90 grados. Entonces cuando la presión sube, golpea el ángulo, generando los microaneurismas, o sea, van dilatando porque van golpeando, hasta que se genera como una tetica, y esa tetica se llama aneurisma. Llega el momento donde es tan fuerte, que golpea tan fuerte ese codo y lo rompe, y se generan los famosos diríamos, hemorragias cerebrales. No sé si usted recuerda, hace como unos 3 años, un congresista que estaba hablando y el congresista se fue quedando ahí. Probablemente en ese momento él estaba haciendo una hemorragia cerebral. Ese paciente, él murió, ¿no? Él murió después de eso. Entonces, ese es el tipo diríamos, de síntomas que dan, pero ya realmente lo que hubo ahí fue una crisis hipertensiva. Claro, tarde, ya tardísimo, digamos, síntomas tarde. Entonces, desde el inicio hay que, digamos, tener controlados, hacerse ese tipo de exámenes. Si, digamos, se conoce por herencia que a los familiares tuvieron, pues realizarse esos exámenes para poder prevenir, ¿no? Actuar y prevenir que no vaya a aparecer, porque se puede hacer. Aquí entramos en una parte que me encanta, entonces, digamos, doctor, y son estos tratamientos tanto para la diabetes como para la hipertensión. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, Liliana. Yo le voy a hablar un poquito de la parte alopática y no me voy a profundizar mucho en ese tema porque realmente pues, no comparto ese tipo de tratamientos. Entonces, diríamos que existen como 2 grandes grupos, los que son por vía oral y los que son por vía, diríamos que parenteral, o sea, que los que son inyectados, o también inhalados.
Entonces, los que son por vía oral, pues son las tabletas que son los que los médicos mandan para controlar, diríamos, los hipoglicemiantes, para controlar, diríamos, que la glicemia no se eleve. Entonces, el paciente requiere entre 1, 2 o 3 tableticas de acuerdo, diríamos, a su nivel de azúcar que mantenga dentro de su cuerpo. Y cuando el cuerpo ya no es capaz, o sea, porque es que, ¿qué es lo que pasa, Liliana? El cuerpo inicialmente hace una resistencia a la insulina, o sea que la insulina no puede actuar porque diríamos que hay como un embombamiento, hay un taponamiento de esos receptores. Entonces el cuerpo le toca a través del páncreas fabricar más insulina para que esa insulina pueda, diríamos, suplir la falta de insulina entre comillas, pero no es falta de insulina, es que los receptores no están actuando. Entonces cuando ya vemos que eso no es suficiente, la glicemia se eleva, entonces el médico decide que ya los hipoglicemiantes ya no nos hacen el efecto que queremos y pasamos a la segunda parte, que es la parenteral, la inyectada. Y vamos a aplicar insulina, o sea, vamos a darle más insulina al cuerpo para tratar de hacer el efecto que queremos, que es que la insulina nos coloque el azúcar donde tiene que colocarla, que es en las células. Entonces, ahí pasamos a una segunda fase. Siempre empezamos por la primera fase y casi siempre a los 2 años, a los 3 años, depende también de cada paciente cómo se cuide, cómo sea comiendo. De acuerdo a eso también, entonces decimos la velocidad con la cual se va a colocar la insulina. Entonces, cuando ya colocamos la insulina, entonces ya diríamos que llegamos al tope porque hay 2 tipos de insulina. Entonces, el médico puede decir, empiezo con la insulina de acción muy rápida o empiezo con la insulina de acción muy lenta. Entonces, de acuerdo a cómo él me haga los picos de glicemia. De esa manera, entonces yo lo voy controlando, pero realmente allí es donde el paciente se va deteriorando. Ahí el paciente empieza a hacer todas las complicaciones renales, diríamos que neurológicas, del pie diabético, la neuropatía diabética, de problemas cardiológicos, de problemas de oftalmología. Entonces, ahí el paciente se va deteriorando y ahí es donde las pobres EPS les toca lidiar con todo este tipo de pacientes. Pero si nosotros quisiéramos realmente, nosotros podríamos evitar eso. Entonces vamos a irnos a un tratamiento diferente, que es el que nosotros hacemos en la clínica Biovital. Entonces, nosotros empezamos primero, es cómo está comiendo usted y venga, yo le enseño a comer. Realmente es quitando una carga de toda la cantidad de azúcares refinados que consumimos a diario y empecemos entonces por los panes, porque todos los días queremos comer pan o galletas, todos los días. Entonces realmente, y salgámonos de ahí, una gaseosa nomás. Diríamos que una gaseosa, diríamos que es casi el doble de lo que usted necesita en azúcares en el día. Hay gaseosas que llevan ese contenido de azúcar. Entonces casi que yo le diría que si yo me tomo una gaseosa al día, yo diría que no me puedo consumir ningún otro tipo de alimento, claro. Pero entonces seguimos consumiendo más alimentos y entonces los azúcares refinados empiezan a hacer mella para que usted genere ese tipo de patologías. Entonces ya sabemos que usted genera diabetes, por lo tanto también casi que usted diría voy por mi hipertensión también. Por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que estamos comiendo día a día. Claro. Digamos, doctor, bueno, y esto lo contestamos después de la pausa. Ustedes, dentro de este programa de diabetes e hipertensión, digamos, un especialista en medicina integrativa, ¿manejaría en el tema de la alimentación igual a un hipertenso o un diabetes o hay variaciones? Esto me lo contesta después de la pausa para comerciales. Ya regresamos. Llegó. En la 14, por compras de 14,000 pesos, participa en el sorteo mensual de uno de los 114 bonos multicompra por 1.014.000 cada uno. Consulta términos y condiciones en www.almaceneslacatorce.com. Autoriza Coljuegos. En la 14 los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos. La 14 siempre te da más. Vea usted, Speed Max tiene cafeína natural y tiene pulpa de fruta, extracto de té y de guaraná. Vea usted, Speed Max viene en lata y en botella. Vea usted, Speed Max solo vale 1.000 pesos. Ponte pilas y recarga tu vida. Nuevo Speed Max. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego.
¿Pelo delgado? ¿Sientes poco pelo? Tras 17 años de investigación, L'Oréal París crea el Vibralogy con Filoxan, molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior. Lavada tras lavada, siente el efecto de hasta 4.000 pelos más. Mi pelo con más cuerpo, definición y frizz controlado. Nuevo el Vibralogy. Verte bien es cuestión de actitud, porque siempre estás lista y lo demuestras en cualquier momento. Lleva siempre contigo labiales larga duración Nylen. Si actitud te sobra, que no te falte Nylen. Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas. Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de 1000 médicos de EMI cada año. Cuando se trata de cuidarte, nunca será suficiente. Por eso tenemos más de 1000 médicos listos para atenderte. EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Vigilado Supersalud. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara. La mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificultad para sonreír. Brazo. Está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla. Raro o con dificultad. Tiempo. Actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACV. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Continuamos en Cuerpo Vital en vivo y en directo, hablando hoy de hipertensión y diabetes con el doctor Fernando Villegas, neurólogo, especialista en medicina integrativa. Ustedes en pantalla han estado viendo, digamos, su contacto para ampliar información, 552-4771. Con este teléfono ustedes adquieren toda la información, 552-4771. Yo le preguntaba, doctor, antes de irnos a la pausa, digamos, llega el paciente. El tratamiento, digamos, desde la medicina integrativa, ¿va a ser el mismo si estamos hablando de hipertensión o si estamos hablando de diabetes? Sí, Liliana, mire, pasa lo siguiente. Cuando hacemos un tratamiento en medicina integrativa, diríamos que las dos patologías confluyen en el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un tratamiento, lo que queremos hacerle al cuerpo es que el cuerpo haga una autocuración o autorregeneración. Por lo tanto, cuando yo empiezo a decirle, usted tiene que empezar a comer diferente, ejemplo, empezamos con una nutrición, diríamos, de frutas y verduras. Entonces el paciente inmediatamente empieza a hacer una cosa que se llama desintoxicación. Empieza a hacer una cosa que se llama autorregeneración o autocuración, porque empiezan todos los mecanismos de defensa a actuar correctamente. No los dejamos, Liliana, con la cantidad de comida que comemos diariamente, chatarra y todo lo que comemos, no permitimos que el cuerpo haga la autocuración o la autorregeneración. Y entonces esto hace que cada día nosotros muramos un poquito más y muramos un poquito más porque el pobre cuerpo no tiene la capacidad de autorregenerarse, de autocurarse. Cuando le damos esa oportunidad al cuerpo, usted viera lo que la gente le dice a uno, o sea, esa es de las mejores satisfacciones que yo he podido tener desde que yo aprendí este tipo de tratamiento. La gente se siente como nueva. Yo me recuerdo de una señora que cuando yo hago la historia clínica, la enfermedad actual, el espacio que tenía no me cabía todo lo que tenía. Le dolía desde el pelo hasta los pies, desde el pelo de la cabeza hasta los pies. Entonces yo decía, tiene muchísimos síntomas. Yo me recuerdo que yo solamente le dije, bueno, hagamos una cosa, empecemos con esta dieta y nos vemos en una semana. Entonces a la semana tenía esta vértigo, me recuerdo. A la semana la señora me dice, doctor, ¿y cómo va? Entonces me dice, doctor, pues ya no tengo nada. Ya no tengo nada, se me quitó todo. O sea, es una cosa increíble. O sea, uno cómo puede pensar que una paciente que tenga de todo se mejore en 8 días sin darle nada, ni siquiera medicamentos biológicos, Liliana, solamente con la nutrición. Entonces ahí confluyendo, esta nutrición que nosotros hacemos realmente lo que permite es que todos los mecanismos de defensa empiecen a actuar y todos empiecen a autorregenerar, autocurar. Y entonces la hipertensión empieza a disminuir, entonces los niveles de glicemia empiezan a disminuir, entonces los receptores que no actuaban con la insulina empiezan a actuar con la insulina. Probablemente se destapen, probablemente se desinflamen, que es lo que probablemente esté ocurriendo en ese momento, una inflamación de los receptores, y de esa manera empieza entonces a los niveles de glicemia empezar a disminuir, a disminuir, a disminuir. Y eso lo logramos normalmente, lo que nosotros buscamos normalmente
En la hipertensión lo encontramos a los 60 días, o sea, nosotros encontramos que a los 60 días casi todos los hipertensos dejan de ser hipertensos y en los primeros 5 o 6 meses los diabéticos tipo 2 dejan de ser diabéticos. O sea, es más demorado con la diabetes, pero también los podemos mejorar desde el principio, pero es mucho más, diríamos, la salida de la diabetes ocurre más tardía que la hipertensión, es mucho más rápido la hipertensión. Y lo decíamos, digamos, aquí el tratamiento es igual, porque es que el síntoma que aparece es porque el cuerpo mismo está diciendo algo pasa y no estoy siendo capaz, digamos, de hacer mi trabajo normal, y si aparece desde algo que tiene en la uña del pie o tiene aquí ronchitas o algo, digamos, se va mejorando de esa manera. Pero entonces, doctor, el paciente llega, al hipertenso o diabético, llega y lo primero es, digamos, de choque, lo primero es de choque. Sí. No es que siempre vaya a ser así. No siempre va a ser así, depende de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que nos llegan pues muy complejos, muy complicados, entonces depende, porque hay veces que yo le digo hasta a un paciente ni siquiera es una semana de dieta, yo le digo, mire, son 15 días, mire, procure 3 semanas de dieta porque es que realmente está muy mal. Hay gente que ya llega ya con toques renales, hay gente que llega ya con problemas de angiopatías, con problemas de pies diabéticos, o sea, depende de cada paciente, entonces uno así mismo instaura su tratamiento. Complementario a esto, Liliana, lo que es la nutrición, complementario a esto está la parte física, cómo hacer ejercicio físico. Entonces le hablaba al principio del programa cómo la recomendación es ejercicio por poco tiempo pero muy intenso. O sea, de pronto los que son deportólogos o los que hacen diríamos seguimiento en los gimnasios sabrán qué es esto, es deporte muy intenso en poco tiempo. De pronto no es mucho que usted se monte una caminadora y camine durante 1 hora, de pronto eso no le va a servir mucho. De pronto si usted le digo ya péguese una carrerita lo más rápido que puede en 100 métricos, de pronto eso le va a servir más que si yo la pongo a caminar 1 hora en una caminadora. Diríamos que ese es el segundo punto del tratamiento, y el tercer punto es cómo lograr que usted esté más tranquila, cómo lograr que usted no esté tan estresada, si usted está deprimida, entonces interpretar eso, si hay depresión, entonces tenemos la posibilidad de subir su estado de ánimo de pronto con medicina biológica. Normalmente siempre nos faltan minerales, siempre nos faltan aminoácidos, por eso nuestro estado de ánimo siempre está bajo, siempre está muy bajo. Y esto es por la misma alimentación refinada, nos quita los minerales, nos quita los aminoácidos importantes de nuestro cuerpo y hay que aportarlos, Liliana, y hay que aportarlos no por vía oral, hay que aportarlos por vía endovenosa. Hay estudios que se demuestran que si nosotros no aportamos estas sustancias por vía endovenosa, el cuerpo no es capaz de llevarlas al nivel normal otra vez. Entonces diríamos que ahí están los 3 bloques, diríamos yo siempre le hago un triángulo a la gente y en cada esquina le coloco uno de estas cositas. Entonces está la alimentación en un lado, el ejercicio físico y la parte del estrés. Y la parte del estrés que es fundamental, digamos, para poder realizar un buen tratamiento para hipertensión y diabetes. Pues muy buena información, doctor Fernando Villegas, neurólogo especialista en medicina integrativa, nos brindó el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias, Liliana, por la invitación, muy amable. Doctor, pues aquí le agradecemos por habernos acompañado durante el 2016 de una vez y en el 2017 lo esperamos. Bueno, muchas gracias, Liliana, aquí estaré nuevamente si Dios lo permite. Muchísimas gracias. Recuerden, y en pantalla lo vieron, 552-4771 para ampliar la información. Televidentes, gracias, nos vemos el próximo jueves a las 11 en punto de la mañana con más de Cuerpo Vital.